Hay una advertencia en la tradición mística de la Iglesia, a menudo pasada por alto, que trata no de la misericordia, sino del rigor de la justicia divina. Se trata de una visión dada por Dios a Santa Brígida de Suecia sobre el destino del traidor Judas Iscariote en el infierno. La mayoría de los fieles, cuando piensan en las revelaciones de Santa Brígida, recuerdan sus profundas oraciones y las revelaciones sobre la pasión de Cristo. Pero ignoran, o prefieren no contemplar esta terrible visión que ella transmitió con fidelidad, no para aterrorizar, sino para instruir y corregir con caridad. Este no es un relato piadoso para conmover los sentimientos, es una lección teológica y espiritual de consecuencias eternas. Ignorar esta advertencia es ignorar una parte esencial del mensaje de la redención, la terrible realidad de la elección permanente contra Dios. Santa Brígida, mística y madre, recibió esta visión no como una curiosidad macabra, sino como una luz divina que ilumina el abismo de la desesperación humana, para que nosotros, los peregrinos en esta vida, evitemos con toda nuestra fuerza caer en él. Según los escritos recogidos en sus Revelaciones, libro que fue examinado con rigor por teólogos de su tiempo y cuya ortodoxia fue reconocida, Santa Brígida fue llevada en espíritu a presenciar el estado de las almas condenadas. Allí, de entre todos los sufrimientos, Dios le mostró de manera particular la condición de Judas. No se trataba de una metáfora o de una leyenda edificante. En la tradición espiritual de la Iglesia, las revelaciones privadas, cuando son reconocidas como auténticas y no contradicen la fe, son una ayuda para los fieles. Y la visión de Judas que Brígida relata es una de las más graves y detalladas que poseemos. Su propósito es claro: revelar las consecuencias últimas de un pecado que no es simplemente un error, sino una cadena de decisiones que culminan en la ruptura definitiva con el amor. La mayoría de la gente reduce el pecado de Judas a la avaricia de 30 monedas. Pero la visión de Santa Brígida muestra que su raíz fue mucho más profunda y, por tanto, su condena mucho más instructiva para nosotros. Los escritos indican que en su visión, Santa Brígida preguntó a Cristo mismo sobre el destino de Judas. La respuesta no fue una simple afirmación de su condenación, sino una explicación detallada y pedagógica. Cristo, en su justicia y también en su dolor, le reveló los porqués. Judas, según esta revelación, no está en el infierno principalmente por haber traicionado a Jesús. Pedro también lo traicionó y fue perdonado. La clave de la condenación de Judas reside en un triple pecado contra las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y es aquí donde esta visión deja de ser un relato sobre un hombre del pasado y se convierte en un espejo espiritual para todo creyente. Porque lo que condenó a Judas no fue un acto aislado, sino una postura del corazón que podemos, en menor medida, empezar a cultivar nosotros mismos. Según la explicación dada a Santa Brígida, el primer abismo de Judas fue contra la fe. No le faltó el conocimiento. Caminó junto a la verdad encarnada, vio milagros, escuchó la doctrina directamente de los labios del Hijo de Dios. Su pecado contra la fe fue la presunción. Presumió de su propio entendimiento y de su lugar junto a Jesús. Creía, en su soberbia, que comprendía el plan del Mesías mejor que el propio Mesías. Cuando Cristo comenzó a hablar de sufrimiento y cruz, la mente calculadora de Judas, esperando un reino político y glorioso, se escandalizó. En lugar de humillarse y pedir luz, confió en su propio juicio. La presunción es el cáncer de la fe, porque sustituye la docilidad a Dios por la confianza en la propia razón. En la vida espiritual, muchos cometen este error. Creen que sus ideas, sus planes, sus visiones del bien son superiores a los designios a veces misteriosos de la providencia. Se enojan con Dios cuando las cosas no salen como ellos habían previsto. Judas vivió esto en grado máximo. Su fe no era una entrega, era un instrumento para sus propios fines. El segundo abismo, y quizás el más decisivo según se desprende de la visión, fue contra la esperanza. Este es el punto que la mayoría ignora y que es central en el mensaje de Santa Brígida.
Judas pecó contra la esperanza mediante la desesperación. Después de la traición, al ver a Jesús condenado, sintió remordimiento. Las Escrituras dicen que se arrepintió. Pero hay dos tipos de arrepentimiento: el que conduce a Dios, el de Pedro, nacido del amor, y el que conduce al abismo, el de Judas, nacido del puro horror ante las consecuencias. El arrepiento de Judas fue un tormento estéril, no fue a los pies de la misericordia, representada en María o en el propio Jesús, a quien aún podría haber implorado. Fue a los sacerdotes que le pagaron, devolvió el dinero y luego, en un acto de desesperación absoluta, se quitó la vida. Aquí la revelación a Santa Brígida es implacablemente clara. Judas creyó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. No dudó del poder de Dios, sino de su voluntad de perdonar a él. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, la desesperación de la salvación. Es rechazar explícitamente la redención que Cristo estaba a punto de consumar en la cruz, precisamente para los pecadores como él. En nuestra vida, ¿cuántas veces, tras una falta grave, la tentación no es la de excusarnos, sino la de hundirnos en la vergüenza y creer que ya no somos dignos de acercarnos al sacramento, a la oración, a la comunidad? Ese sentimiento, si se consiente, es un eco de la desesperación de Judas. La visión nos grita que ningún pecado, excepto la negación final de la misericordia, es imperdonable. Judas se condenó porque en el momento crítico eligió creer en la magnitud de su culpa más que en la magnitud infinita del amor de Cristo. El tercer abismo fue contra la caridad. El pecado de Judas no comenzó con el beso en el huerto. Comenzó con la frialdad del corazón. Los biógrafos y la tradición espiritual, apoyándose en los evangelios y en revelaciones como esta, señalan que Judas se fue apartando interiormente. Custodiaba la bolsa, pero su corazón se apegaba al dinero. Criticaba en silencio los actos de amor, como el derramamiento de perfume en Betania, tachándolos de despilfarro. La caridad se fue enfriando, siendo reemplazada por el interés y el resentimiento. Dejó de ver en Jesús al Maestro amado y comenzó a verlo como un proyecto que no cumplía sus expectativas. La falta de caridad lleva a la ceguera espiritual. Ya no se ve a Dios como un padre, sino como un obstáculo o un instrumento. Y cuando la caridad muere, cualquier acción, por terrible que sea, se vuelve posible. La traición fue la fruta podrida de un árbol cuyo corazón estaba seco. Santa Brígida, en su visión, no presenta a Judas como un monstruo excepcional, sino como un hombre que permitió que pequeñas infidelidades, la queja, la avaricia, la soberbia, ahogaran lentamente el amor en su alma. Esta tríada de pecados, presunción, desesperación y frialdad de corazón, no son compartimentos estancos. Según el análisis que se desprende de las revelaciones, se alimentan mutuamente en una espiral descendente. La presunción, al hacer confiar en la propia luz, ciega progresivamente al alma para reconocer su necesidad de Dios. Esta ceguera, cuando choca con la realidad del fracaso propio o con los misteriosos caminos de la providencia, genera frustración y luego resentimiento. El resentimiento envenena la caridad. Y cuando finalmente se comete la falta grave, el alma, acostumbrada a confiar en sí misma y ya alejada del calor del amor, es presa fácil de la desesperación. No sabe volver porque ha roto el hábito de la humildad y de la confianza filial. Ve el abismo de su culpa, pero ha dejado de ver el puente de la misericordia. En la visión de Santa Brígida, este proceso interno se muestra con una claridad anatómica. Judas no cayó al infierno en un día. Fue descendiendo peldaño a peldaño por esta escalera espiritual, y en cada peldaño tuvo la oportunidad de detenerse, de volverse, de pedir ayuda. La gracia no le faltó. La rechazó en cada una de esas pequeñas decisiones interiores. ¿Y cómo vive ahora, según esta visión? Los escritos relatan que Santa Brígida vio su suplicio. No es nuestro propósito describir con morbosidad los sufrimientos, pues el foco no es el castigo en sí, sino su causa espiritual. Pero es importante comprender la justicia pedagógica de lo que se le mostró.
El sufrimiento de Judas no es un tormento arbitrario, es la consecuencia lógica y eternizada de sus elecciones. Habiendo rechazado la luz, vive en tinieblas absolutas. Habiendo rechazado el amor, vive en el odio de sí mismo y en el odio de los otros condenados. Habiendo rechazado la comunión de los santos, vive en una soledad desgarradora e irrevocable. La visión enfatiza que su mayor tormento es el remordimiento sin fin y sin esperanza. Recuerda cada instante de su vida junto a Jesús, las palabras de bondad, los milagros que presenció, la paciencia del Maestro con sus defectos. Estos recuerdos, que para un santo son fuente de gozo, para él son un fuego que atormenta, porque sabe que lo perdió todo por su propia y obstinada elección. No es Dios quien lo atormenta con estos recuerdos, es su propia conciencia, ya incapaz de arrepentimiento salvador, la que le presenta eternamente la magnitud de su pérdida. Es la realización plena de lo que eligió, estar sin Dios. La tradición espiritual, a partir de enseñanzas como las de Santo Tomás de Aquino, explica que una de las penas del infierno es la pena de daño, que es la privación de la visión de Dios. Esta pena es la esencia misma del infierno. La visión de Santa Brígida sobre Judas ilustra vívidamente en qué consiste esta pena. No es una simple ausencia, sino una presencia activa de la pérdida. Es como un hambre y una sed eternas, con el alimento y el agua eternamente a la vista, pero eternamente inalcanzables por la propia y definitiva renuncia. Judas ve, en su memoria iluminada por la justicia divina, lo que tuvo al alcance de la mano y despreció. Esa conciencia agudizada e irreversible es parte de su suplicio. No hay olvido, no hay atenuantes, no hay distracción. La verdad sobre sí mismo, sobre Dios y sobre su elección lo envuelve completamente. Esta es la otra cara de la justicia divina, el respeto total a la libertad humana. Dios no fuerza a nadie a entrar en su gloria, y si un alma elige de manera definitiva rechazarlo, Dios sella esa elección. El infierno es, en un sentido terrible, el santuario de la autonomía humana llevada a su extremo final, la autonomía total, y por tanto, la desolación total. Por tanto, la visión de Santa Brígida sobre Judas en el infierno no es una revelación para infundir miedo irracional. Es una radiografía espiritual de la condenación. Su enseñanza central es esta: el infierno no es principalmente un lugar de fuego material, es el estado definitivo del alma que, en plena libertad, ha elegido apartarse de Dios de manera completa, rechazando conscientemente la fe, la esperanza y la caridad. Judas es el caso paradigmático porque tuvo la gracia máxima, vivir con Cristo, y la rechazó mediante la presunción, la desesperación y la frialdad del corazón. Es el ejemplo más alto de lo que la teología llama malicia en el pecado. No es debilidad sorprendida, sino una voluntad que se endurece contra el bien conocido. Ahora debemos profundizar en cada uno de estos tres abismos, a la luz no solo de la visión, sino de toda la doctrina católica, para extraer lecciones prácticas concretas y evitar el camino de Judas. Primer abismo: la presunción contra la fe. La presunción es un vicio opuesto a la virtud de la fe. No es la duda, sino una perversión de la certeza. El presunto no duda de Dios, duda de que los caminos de Dios sean mejores que los suyos. En Judas, según la visión, esto se manifestó como una posesión espiritual. Se consideraba digno de ser apóstol, pero por sus méritos o su astucia. Interpretaba las palabras de Jesús según sus propios esquemas mesiánicos nacionalistas. Cuando Jesús hablaba de un reino no de este mundo, la mente de Judas, aferrada a sus ideas preconcebidas, probablemente lo reinterpretaba como una estrategia oculta. La presunción lo hizo sordo a las advertencias directas. Recordemos que en la última cena, Jesús dijo claramente: «Uno de vosotros me va a entregar». Y Judas, en vez de estremecerse y arrepentirse, perseveró en su plan. La gracia le golpeó la puerta con esa advertencia, y él la cerró con mayor fuerza. En nuestra vida espiritual, la presunción adopta muchas formas. La forma intelectual,
Cuando nos creemos con derecho a juzgar y seleccionar las enseñanzas de la Iglesia, aceptando lo que se ajusta a nuestra ideología y rechazando lo que no, como si fuéramos nosotros el magisterio. La forma moral, cuando después de recibir la comunión o hacer una buena obra, pensamos que ya hemos cumplido y nos relajamos en la vigilancia, como si tuviéramos un crédito con Dios. La forma espiritual, cuando buscamos experiencias místicas o consuelos sentimentales y nos enojamos o nos desanimamos cuando Dios no nos los da, pretendiendo dirigir nuestra propia vida espiritual según nuestros gustos. La presunción es la raíz del fariseísmo, la creencia de que podemos llegar a Dios por nuestro propio esfuerzo y en nuestros propios términos. El antídoto, según los santos, es la virtud de la fe vivida como obediencia y como sencillez. Obediencia a la doctrina revelada, a los mandamientos, a la legítima autoridad de la Iglesia. Sencillez para aceptar los designios de Dios, incluso los incomprensibles, diciendo con la Virgen María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Judas no fue un esclavo del Señor. Quiso que el Señor fuera un socio de sus proyectos. Segundo abismo: la desesperación contra la esperanza. Este es quizás el núcleo más profundo y urgente de la advertencia de Santa Brígida. La desesperación es el pecado contra el Espíritu Santo, que más debe temer un alma que ha caído en falta grave. No es lo mismo que el temor o la tristeza por el pecado, que son dones del Espíritu para mover a la conversión. La desesperación es la convicción final de que mi pecado no puede ser perdonado, o de que yo no puedo ser perdonado. Es una sentencia que me dicto a mí mismo, usurpando el juicio que solo le pertenece a Dios. En Judas, esta desesperación fue rápida y mortal. Los evangelios dicen que arrojó las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. No hubo intervalo para la gracia, pero la visión sugiere que esa rapidez fue la culminación de una actitud previa. Un corazón que no ha cultivado la confianza filial, que no conoce la misericordia como experiencia interior, cuando se ve abrumado por la culpa, no tiene dónde refugiarse. Solo ve la justicia como un castigo, no como una medicina. En nuestro caminar, la desesperación rara vez se presenta de manera dramática. Suele empezar como un susurro sutil después de una confesión. ¿De verdad crees que Dios te ha perdonado esto? Tú no has sentido suficiente dolor, volverás a caer. O nos lleva a postergar indefinidamente la confesión. Cuando sea mejor, cuando haya dejado de cometer este pecado, entonces iré. Eso es desesperación disfrazada de buen propósito. O en un estado de pecado habitual, nos acostumbramos a él y dejamos de luchar, convenciéndonos de que así soy yo, no puedo cambiar. Todo eso son semillas de la desesperación judaica. El antídoto es la virtud de la esperanza, que no es un optimismo ingenuo, sino una certeza teologal fundada en las promesas de Cristo y en la eficacia infinita de su sangre derramada. La esperanza se alimenta de la oración humilde. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo confío, pero aumenta mi confianza. Se alimenta de acudir al sacramento de la reconciliación, precisamente cuando nos sentimos menos dignos, porque es entonces cuando más glorificamos a la misericordia de Dios, que actúa no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pedro, después de su negación, miró a Jesús. Esa mirada llena de amor y dolor fue un acto de esperanza. Judas, después de su traición, miró a los sacerdotes y luego a la soga. Miró a la justicia humana y a la muerte, no a la fuente de la misericordia. Tercer abismo: la frialdad contra la caridad. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Su opuesto directo es el odio, pero antes del odio viene la frialdad, la indiferencia, la rutina. La visión muestra que Judas perdió el amor primero. Los detalles evangélicos lo corroboran. Su queja por el perfume derramado, por qué no se vendió y se dio a los pobres, revela un corazón que calcula el costo del amor. Para él, el gesto de María fue irracional. Para Jesús,
fue una buena obra. Judas había reducido su seguimiento a una transacción, a un proyecto con beneficios esperados. Cuando esos beneficios, un trono, un puesto de poder, no se materializaron, el resentimiento creció. La caridad no se enfría de golpe. Se enfría por la negligencia en la oración personal, por la falta de gratitud, por la crítica constante, por la envidia disfrazada de celo, por el apego a los bienes materiales o a la propia comodidad. Judas custodiaba la bolsa, y ese contacto constante con el dinero, unido a un corazón no vigilante, fue una ocasión próxima de pecado que no supo rechazar. En nuestra vida, la frialdad espiritual es el gran enemigo silencioso. Nos volvemos funcionarios de nuestra fe. Vamos a misa por obligación, rezamos de corrido, cumplimos los preceptos, pero el corazón está lejos. No hay alegría, no hay deseo de Dios, no hay compasión verdadera por los demás. Juzgamos con dureza, como Judas juzgó a María. Este estado es extremadamente peligroso, porque hace al alma impermeable a la gracia. Las llamadas de Dios, un sermón, una lectura, un consejo, resbalan sobre ella. El antídoto es la práctica consciente de la caridad, empezando por los actos pequeños de amor a Dios, una jaculatoria sincera, una visita al Santísimo, un sacrificio ofrecido con amor, y los actos de caridad con el prójimo, una palabra amable, un servicio sin esperar recompensa, una oración por quien nos molesta. Estos actos, por pequeños que sean, avivan la llama. Judas dejó de servir por amor y empezó a servirse a sí mismo del ministerio. Nosotros debemos vigilar para que nuestro servicio en la iglesia, en la familia, en la sociedad, nunca deje de ser un acto de amor a Cristo en los demás. La visión de Santa Brígida, por tanto, nos entrega un criterio de diagnóstico espiritual de enorme valor. Podemos examinarnos: ¿estoy cultivando la humildad de la fe o me creo autosuficiente? ¿Mantengo viva la confianza en la misericordia, especialmente cuando caigo, o me dejo arrastrar por el desaliento? ¿Mi corazón está caliente por el amor de Dios o se está enfriando en la rutina y el cálculo? Judas es la imagen de lo que ocurre cuando estas tres preguntas se responden negativamente de manera persistente y final. Pero la enseñanza no termina aquí. La visión también ilumina, por contraste, el camino de la salvación. Si Judas es el icono de la perdición por el rechazo a las virtudes teologales, los santos son el icono de la salvación por su ejercicio heroico. Tomemos a Pedro como contrapunto directo. Pedro también pecó gravemente al negar a Cristo, pero su pecado no nació de la presunción contra la fe, sino de la debilidad humana ante el miedo. En el fondo, Pedro creía. Por eso, en el momento mismo de su negación, el Evangelio dice que, saliendo fuera, lloró amargamente. Esas lágrimas fueron el inicio del retorno. No fueron las lágrimas estériles del remordimiento que lleva a la muerte, como las de Judas, sino las lágrimas fecundas del dolor amoroso que lleva al arrepentimiento. Pedro no desesperó de la misericordia, la esperó, y por eso, después de la resurrección, Jesús se le apareció personalmente para confirmarlo en el amor. «Pedro, ¿me amas?». Y Pedro, humillado pero esperanzado, pudo responder: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». En Pedro vemos la fe humillada pero no destruida, la esperanza que aguarda en silencio, y la caridad que, tras fallar, es rehecha por el amor mismo. Esta es la gran esperanza que, irónicamente, se desprende de una visión sobre la condenación. Nos muestra que la puerta del infierno se abre desde dentro, con la llave de nuestra propia voluntad endurecida, pero también nos muestra que la puerta del cielo permanece abierta por la sangre de Cristo, y que para cruzarla solo se requiere la humildad de reconocer que somos pecadores y la confianza de creer en el amor que nos perdona. Santa Brígida, al transmitirnos esta visión, cumple con la caridad más grande: advertir al hermano del peligro mortal. Como dice el libro de Ezequiel, si yo digo al malvado, vas a morir, y tú no le adviertes, a él le pediré cuenta de su sangre a ti. Pero si tú le adviertes, te habrás ganado la vida.
Esta visión es esa advertencia dada a toda la Iglesia. En la práctica concreta, ¿qué debemos hacer? La tradición espiritual sugiere 3 acciones en correspondencia a los 3 abismos. Primero, contra la presunción. Practicar la obediencia de la fe. Esto significa someter nuestro juicio, especialmente en materia de moral y doctrina, al magisterio de la Iglesia. Leer el catecismo. Aceptar con humildad las enseñanzas que nos cuestan, rezando: Señor, no entiendo esto plenamente, pero confío en que tú, a través de tu Iglesia, me guías hacia la verdad. Ayúdame a aceptarlo. Debemos desconfiar de nuestra propia opinión cuando se opone al sentir constante de la Iglesia. Segundo, contra la desesperación. Acudir con frecuencia al sacramento de la reconciliación. No esperar a sentirnos preparados. Ir con nuestro pecado, nuestra aridez, nuestra vergüenza. Decirle al confesor: Padre, me siento desesperanzado. La absolución sacerdotal es el antídoto sacramental contra el veneno de Judas. Es la voz tangible de Cristo diciéndonos: tus pecados te son perdonados. Ten confianza. Además, cultivar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda misericordia, y al Inmaculado Corazón de María, refugio de los pecadores. Tercero, contra la frialdad del corazón. Realizar cada día un acto consciente de amor. Al despertar, ofrecer el día a Dios. En el trabajo, hacerlo bien por amor a Él. En la familia, tener un gesto de paciencia o servicio extra. Ante una tentación de juzgar, rezar por esa persona. Y sobre todo, buscar a Jesús en la oración personal diaria, aunque sean 5 minutos de corazón a corazón. El amor se alimenta con la presencia. Judas se alejó interiormente de la presencia de Jesús mucho antes de alejarse físicamente en el huerto. Finalmente, la visión de Santa Brígida sobre Judas nos recuerda la solemnidad terrible de nuestra libertad. Cada alma es un universo de decisiones. Dios, en su respeto infinito, toma en serio nuestras elecciones, hasta sus últimas consecuencias. La historia de Judas no es un cuento para asustar niños, es la crónica de una tragedia espiritual posible para cualquier alma que recibe grandes gracias. Nosotros hemos recibido la gracia de conocer esta advertencia a través de una santa. No la despreciemos, que la meditación de esta visión, lejos de sumirnos en el temor paralizante, nos impulse a una conversión más profunda, a una confianza más audaz en la misericordia y a un amor más ardiente hacia aquel que, sabiendo lo que había en el corazón de Judas, igualmente se inclinó a lavarle los pies, ofreciéndole hasta el último instante la oportunidad de un amor que redime. Que Santa Brígida interceda por nosotros, para que, iluminados por la luz divina que a ella le fue concedida, escojamos siempre el camino de Pedro, el camino de las lágrimas que conducen al perdón, de la humillación que conduce a la gloria y de un amor que, habiendo fallado, es rehecho más fuerte por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final, la diferencia entre el cielo y el infierno no es la magnitud del pecado, sino la disposición del corazón ante la misericordia infinita de Dios. Judas rechazó esa misericordia. Nuestra tarea, nuestra única tarea importante, es abrirnos a ella cada día, con fe humilde, con esperanza inquebrantable y con un corazón que busca amar, aunque sea débilmente, al Dios que es amor.